¿Quién fue Agustín de Iturbide y Green, el último príncipe mexicano? Durante los años dorados del Segundo Imperio Mexicano, el pequeño príncipe Agustín vivió rodeado de una magnificencia digna de las grandes cortes de Europa. En el castillo de Chapultepec, convertido en el Palacio Imperial, los ecos de la música y los pasos sobre mármol marcaban el ritmo de un sueño que México apenas creía posible. Los heraldos lo anunciaban como Su Alteza, el príncipe de Iturbide, y su presencia iluminaba los salones adornados con sedas francesas y espejos vieneses. Se organizaron bailes imperiales en su honor, donde diplomáticos europeos, generales y nobles mexicanos veían en aquel niño la unión entre dos mundos, el México independiente y el México imperial. Los periódicos lo mencionaban con fascinación. Las monarquías extranjeras, desde Viena hasta Madrid, comenzaban a tomar interés por él. Para muchos, uno de los príncipes más prometedores del mundo. Y mientras el imperio brillaba en su esplendor más alto, nadie imaginaba que aquel niño, vestido con oro y terciopelo, sería pronto el símbolo viviente de un trono condenado a desaparecer. Bienvenidos, guardianes de la memoria, nobles damas y caballeros, a la ilustre Orden de Tierra Mar. Hoy recordamos a Agustín de Iturbide y Green, el último príncipe mexicano, quien se convirtió en heredero presunto al trono imperial de México. Pero para descubrir la parte perdida de su historia, debemos volver al principio. Agustín de Iturbide y Green nació el 2 de abril de 1863 en la Ciudad de México, nieto del emperador Agustín I y de la emperatriz Ana María Huarte, fundadores del primer imperio mexicano. Por derecho de sangre, era el verdadero heredero de aquella corona. Su tío, el príncipe imperial Agustín Jerónimo de Iturbide, no tenía descendencia, y el siguiente en la línea sucesoria era su padre, el príncipe Ángel de Iturbide. Por lo tanto, Agustín, su único varón, estaba destinado a convertirse algún día en el jefe de la Casa Imperial de México. Su madre, Alice Green, provenía de una distinguida familia estadounidense, lo que hizo de él un puente entre dos mundos, la realeza mexicana en el exilio y la República Norteamericana en auge. Desde su nacimiento, el destino le había dado un título invisible, el de príncipe legítimo de un imperio que ya no existía, pero que aún vivía en su nombre. En 1864, Maximiliano de Habsburgo, apoyado por las tropas francesas de Napoleón III, aceptó el trono de México. Para muchos, fue un regreso de la monarquía soñada. Para otros, una invasión disfrazada de nobleza. Deseoso de ganarse al pueblo, Maximiliano tendió la mano a los descendientes de Iturbide, adoptó al pequeño Agustín y a su primo Salvador, otorgándoles el título de príncipes de Iturbide y tratamiento de alteza. Se dice que este acto fue en realidad una estrategia cuidadosamente calculada. Al ser incapaz de concebir un heredero con su esposa Carlota, Maximiliano decidió tomar bajo su tutela a un heredero legítimo, con el propósito de unir su propio poder al linaje funcional de México y reforzar su legitimidad ante la nación. Sin embargo, otros afirman que todo fue una maniobra diplomática, una forma de presionar a su hermano, el emperador de Austria, para que enviara a uno de sus hijos y lo nombrara príncipe imperial de México. La verdad absoluta nunca la sabremos, pero lo cierto es que Maximiliano trató con respeto y afecto a los príncipes de Iturbide como si fueran sus propios hijos. Los trató como parte de su familia, incluyendo la princesa Josefa, hija del primer emperador de México, a quien consideraba parte esencial de aquella efímera corte imperial. A diferencia de un heredero aparente o príncipe imperial cuyo derecho al trono es absoluto e imposible de disputar, el príncipe Agustín fue declarado heredero presunto, lo que significaba que ese título solo mantenía validez siempre y cuando no naciera un descendiente directo del soberano. Así, su destino dependía del silencio de una cuna imperial que nunca llegó. Maximiliano y Carlota permanecieron sin hijos. Agustín de Iturbide y Green fue reconocido como el legítimo sucesor del trono mexicano, según el decreto imperial de 16 de septiembre de 1865. No heredaba la corona imperial por sangre europea, sino por su linaje mexicano, el mismo que había fundado la independencia del país. Era el puente viviente entre dos imperios, el que fue y el que estaba por construirse. Varios historiadores coinciden en que la emperatriz Carlota nunca se opuso abiertamente a la adopción de los príncipes de Iturbide. Estimaba sinceramente a la princesa Josefa y comprendía el valor simbólico de devolverle a México un heredero mexicano.
Pero en su interior, aquella decisión era una herida que no sanaba. Para una emperatriz, dar un heredero no era solo un deber político, sino una misión divina. El acto que aseguraba la eternidad de su casa. Aceptar la adopción era aceptar en silencio su propia infertilidad. Y para una princesa europea, educada en la perfección de la dinastía, no poder concebir era la más grande de las humillaciones. Se dice que fue distante con el pequeño príncipe Agustín, a quien llamaba cariñosamente Atín. A él le enseñaron a llamarla Mamá Carlota, para que la viera como su madre desde la infancia. Pero detrás de cada gesto había una tristeza invisible, la del amor forzado entre una mujer sin hijos y un niño que aún no sabía que su destino imperial había comenzado como un reemplazo. Durante el esplendor del Segundo Imperio Mexicano, el príncipe Agustín fue el sol y el centro de atención de toda la corte. El castillo de Chapultepec parecía un cuadro viviente, candelabros encendidos, valses vieneses y el murmullo de lenguas extranjeras mezcladas con acentos del nuevo imperio. A su paso, los cortesanos inclinaban la cabeza ante su alteza, el príncipe de Iturbide. Era el niño que representaba la esperanza de un país dividido. Se organizaban fiestas, banquetes y bailes en su honor, mientras retratistas europeos competían por capturar su imagen. Los periódicos hablaban de aquel niño de realeza mexicana, el heredero que podría unir al gran imperio mexicano. Su nombre resonaba en las cortes de Viena, donde la casa de los Habsburgo ya lo consideraba como pariente lejano. En Bruselas, donde la familia real belga, por vínculo directo con Carlota, lo veía como parte del mismo linaje que gobernaba en Europa Central. Incluso en Londres, los círculos diplomáticos británicos hablaban con respeto del príncipe mexicano. La adopción imperial lo había colocado en el mapa de la realeza y nobleza internacional. Tenía acceso directo a las cortes más importantes e influyentes del planeta, y su nombre aparecía en las listas oficiales junto a los príncipes europeos. Para muchos, el príncipe Agustín no era solo el futuro de México, sino la posible extensión de la realeza europea en el continente americano. Cuando las campanas del imperio dejaron de sonar, la grandeza se transformó en ruina. El ejército francés partió, los palacios se vaciaron, y el segundo imperio mexicano se derrumbó entre pólvora, traiciones y silencios. Maximiliano cayó prisionero en Querétaro. Su final fue tan solemne como inevitable. Carlota, perdida en su propio laberinto de dolor, se consumió en un castillo europeo, prisionera de la locura y de los fantasmas del poder. Y los Iturbide, aquellos príncipes que alguna vez habían sido proclamados herederos del trono, volvieron al exilio. La familia fue despojada de todo privilegio. El pequeño príncipe Agustín, que había sido saludado como Su Alteza, ahora era solo un niño con un apellido demasiado pesado para pronunciar en voz alta. Su madre, Alice Green, logró recuperarlo y lo llevó a Estados Unidos. Ahí, entre la rutina y el anonimato, el príncipe aprendió lo que es vivir sin corte, sin país y sin destino. Y sin embargo, nunca dejó de comportarse como lo que era, un heredero de dos imperios. En los años que siguieron, el príncipe Agustín estudió con disciplina y sirvió con honor. Fue soldado, profesor, traductor y siempre en la firma de sus cartas, en el modo de hablar y en su mirada, Su Alteza, el Príncipe de México. Porque hay títulos que, aunque cuando el mundo los olvida, sobreviven en la conciencia de quien los lleva. Vivió discretamente en Washington D.C., en una casa modesta llena de libros y retratos y recuerdos del imperio. Entre ellos, un retrato de su abuelo, Agustín I, y un pequeño crucifijo que había pertenecido a la emperatriz Carlota. Se casó 2 veces, pero no tuvo descendencia. Su vida fue testimonio de una nobleza interior que no dependía del trono, sino del honor con el que enfrentó su destino. Murió el 3 de marzo de 1925, sin corte y sin imperio. En su escritorio los papeles aún llevaban su nombre completo: Agustín de Iturbide y Green, príncipe de México, príncipe de Iturbide. No era vanidad, era memoria, un acto silencioso de resistencia contra el olvido. Tras su muerte, la herencia simbólica de su casa pasó a su sobrina, la baronesa María Josefa Sofía de Iturbide, hija del príncipe Salvador de Iturbide, quien asumiría el título de jefa de la Casa Imperial de Iturbide. Agustín de Iturbide Green fue el último príncipe mexicano, un hombre nacido entre el esplendor y la pérdida. Por destino, se convirtió en uno de los príncipes más prometedores de su tiempo, observado con interés por las monarquías de todo el mundo y olvidado por la nación que lo vio nacer. Su historia, casi borrada por completo, no es solo la de un título perdido, sino la de un hombre que llevó con dignidad el peso de 2 imperios extinguidos. Quizás no tuvo reino, pero sí algo más duradero, la nobleza de mantenerse fiel a su nombre, incluso cuando la historia decidió olvidarlo.
Si esta historia te gustó, te invito a explorar más sobre otras figuras olvidadas en el tiempo. Suscríbete al canal, comparte este video y déjame en los comentarios qué otro personaje quieres que exploremos, porque para descubrir la parte perdida de una historia, debemos volver al principio.